Queridos amigos y hermanos, para mí es un privilegio estar otra vez con ustedes a través de este medio y el resto de los medios que el Señor utiliza para difundir esta verdad. Quiero agradecer de corazón a los que están en contacto directo para escuchar esta verdad. Estaba escuchando algunas noticias, así que quiero un poco despertar el interés de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la noticia del día? Seguramente dirán que Estados Unidos atacó a Irán. Pero hermanos, la noticia del día es de que Jesús está pronto a terminar la obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Así que la pregunta es, porque queremos desarrollar un tema: ¿cómo va a terminar este evento importante? ¿Cómo va a terminar el cierre de la gracia de Dios? Me han escrito algunos preguntando: ¿puedes por lo menos desarrollar un tema que esté relacionado con el cierre de la gracia? Yo sé que hay muchos que han presentado estos temas, pero es importante que podamos otra vez rememorar, recordar, enfatizar y poder estar conscientes de que vivimos en un tiempo solemne. Así que antes de comenzar a desarrollar esta presentación, voy a pedir que ustedes me puedan acompañar en oración. Voy a arrodillarme aquí y vamos a orar. Padre amantísimo, gracias Señor por tu misericordia. Gracias que a pesar de nuestra flaqueza humana, tú sostienes, Señor, esa fe y esa esperanza en nuestro corazón. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Está en el lugar santísimo para que esta oración sea perfecta delante de ti por su mérito. Señor, gracias por tu misericordia, porque este pan, el pan vivo que descendió del cielo, pueda nutrir, Señor, a tus hijos, aquellos que aman y esperan tu venida, Señor, a esta tierra. Gracias, Padre, por los medios que tú tienes para poder llegar a muchas personas que están hambrientos y sedientos de esta verdad. Señor, bendícenos, no solo los que estamos en este auditorio, sino a todos los que estarán en contacto con este mensaje. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Quizá quisiera comenzar diciendo: si alguna vez buscara una verdad, terminaría siendo adventista, por cualquier medio, porque no hay otra manera de poder llegar a una verdad que sea completa, absoluta. Y no tengo la mínima duda de que este es el movimiento que el Señor ha levantado. A mí me han persuadido algunos pastores de otras denominaciones que probablemente tenga la doctrina que predicamos algún defecto. Ya me lo han mencionado. Pero ninguna de ellas me ha podido persuadir. Es más, un pastor, un doctor me dijo: a mí me gustaría tenerte como líder de evangelismo, a fin de que todo el conocimiento y el espíritu que tú tienes pueda también tener los pastores con los que él trabaja. Así que, queridos hermanos, quisiera comenzar con una parte histórica. Toda la suerte del movimiento adventista está escrito en la palabra. No hay forma de decir que nosotros somos una iglesia casual. Nosotros somos un pueblo profético. Tenemos que estar seguros que el Señor tiene un propósito para levantar este movimiento. Hermanos, ¿recuerdan ustedes que el libro de Daniel estaba cerrado hasta el tiempo del fin? Eso dice el libro de Daniel capítulo 12. Aunque Daniel quiso entenderla, el Señor le dijo: Daniel, cierra este libro hasta el tiempo del fin y allí se levantarán los entendidos, los que comprenderán. Así que
En el capítulo 10 de Apocalipsis, nosotros encontramos cómo este movimiento nacería. A través ya no de ese librito cerrado, sino esa parte que fue sellado en el libro de Daniel 12, fuese abierta. Y que predicase este mensaje porque el tiempo es corto. Entonces, cuando en el versículo 9 del mismo libro de Apocalipsis capítulo 10 dice, y fui al ángel y le dije, dame el librito. Ahora, esto es lo hermoso. Y también es algo interesante porque no siempre la palabra de Dios es lleno de gozo, lleno de paz, lleno de felicidad, sino tiene muchos problemas que uno tiene que pasar. Cualquier misionero, cualquier pastor, cualquier hijo de Dios que acepta esta verdad. Entonces el ángel le dio el librito a Juan en este caso, pero Juan representa al movimiento adventista, y le dice, toma y cómetelo y te amargará tu vientre. Hermanos, cuando yo entré a este movimiento, pensé que la iglesia era una taza de leche, que puros santos estaban allí, pero después cuando comencé un poco a interiorizarme, era hermanos tan carnales como yo, con tantos defectos o más defectos que yo. Así que por un momento me decepcioné y dije, ¿en qué lugar estoy? Pero a medida que fue conociendo la palabra de Dios, hermanos, esa amargura, esas cosas que te decepcionan, esas cosas que tú no entiendes, terminan siendo dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hoy mismo tengo algunas cosas que me amargan el vientre, porque la palabra de Dios es dulce en la boca. El predicar es lo más hermoso que puede haber, pero vivirla, esa experiencia, te amarga. Y a veces puedes tener fracasos, puedes tener preguntas, inquietudes. Y entonces le dice el Señor en el versículo 11, y aquí comienza el tema. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Pasó 1844, los mileritas se amargaron, no vino Cristo. ¿Y qué iba a pasar? Hermanos, ¿no va a dejar el Señor? Así como no dejó a los apóstoles en esa desesperanza, en ese chasco, cuando Cristo murió y ellos pensaron que Jesús iba a estar en el trono de David. Ahora los mileritas creían que Cristo vendría a esta tierra, no vino, pero cuando entendieron, hermanos, el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 1 y 2 dice así, y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate, mide el templo de Dios. Hermano, ahí está la explicación, que uno debería entender que el santuario era una respuesta, una explicación a todos los problemas que el movimiento adventista había tenido. Como Salmos 73 creo que es el capítulo que dice, todos los caminos de Dios terminan en el santuario. Hermanos, la verdad del santuario fue la verdad que endulzó esa esperanza, esa fe, porque cuando le dijo la orden, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, ¿cuál era el contexto en el cual deberían entender, hermanos, la verdad del santuario? Porque no solamente hay que entender la verdad del santuario, sino hay una medida del santuario. No solamente hay una medida, sino que también, hermanos, son verdades que tienen una enseñanza clara. No hay forma de decir que eso no sea así. ¿Qué es lo que aclaró el misterio después de ese chasco del 22 de octubre? Fue la verdad del santuario. Y esta es la verdad que el enemigo no quiere que nosotros podamos entender. Ahora, hermanos, en este versículo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Debemos comenzar a entender la verdad del santuario. ¿Qué significa la verdad del santuario?
Queridos hermanos, si ustedes van al libro de Éxodo capítulo 25, ustedes van a ver que la verdad del santuario es muy amplio porque hay un modelo. Y ese modelo, como dice en el versículo 8, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y me hagan un santuario para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que yo te muestre. Hermanos, el santuario tenía medidas exactas, ni más ni menos. ¿De qué material debería estar hecho cada mueble, cada objeto que había en el santuario? ¿Cómo se debería ministrar en ese santuario? ¿Quiénes deben ministrar? ¿Cuáles deben ser las condiciones morales, espirituales de aquellos que van a servir en el santuario? Pregunto a la hermandad. Había una mesa de los panes de la proposición que tenía una medida exacta. No solamente el ancho, el largo, sino el alto, de qué material iba a estar hecho y qué elementos habría encima de esa mesa de los panes de la proposición. ¿Cada cuánto tiempo deberían cambiar? ¿Y qué representaba eso? Era la lección más importante. Lo mismo podemos decir del candelero, lo mismo podemos decir del altar del incienso. Todo tenía una medida, tenía de qué material debe estar hecho, en qué condiciones debe estar hecho. Esa era la medida. Ahora, en realidad, cuando nosotros encontramos esta enseñanza tan preciosa que es la verdad del santuario, hermanos, hay algo importante que debemos entender. Cuando terminó el chasco de 1844, el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 11 dice que se debe medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Hay una medida para cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia dice, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16 a 17, ¿o no sabéis que vosotros sois templos de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. A ver, vamos a leer para no dar una lectura diferente. 3, 16 y 17. 1 Corintios dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está la lección más preciosa. Hermanos, en este tiempo de gracia, ¿qué es lo que debe suceder entre el pueblo de Dios que está adorando en el atrio? Debemos formar ese carácter a la medida de Cristo, porque Cristo es el modelo de cada mueble que había en el santuario. Los colores, los metales, el material que había. Cristo es la medida perfecta que cada hijo de Dios tiene que trasuntar en su vida por obra y gracia de Dios. ¿Y cuándo tiene que suceder eso? En este tiempo de gracia. Porque algunos hermanos me dicen, ¿no? Yo quisiera saber cuándo termina ese tiempo de gracia. El asunto no es saber cuándo termina. El asunto es qué debe suceder en el cielo y qué debe suceder en esta tierra, lo que el Señor espera que suceda en tu vida, en mi vida. Hermanos, antes de destruir este mundo con todas las maldades y pecados que en este momento abundan por doquier, el Señor tiene que tener, hermanos, un pueblo edificado su carácter a la medida de Cristo. Ahora, en el libro de Lamentaciones, por favor, porque muchas veces este libro no se la menciona, en el libro de Lamentaciones, capítulo 2,
ocurrió algo muy importante. Cuando el Señor destruyó, como dice 1 Corintios 3, 16, 17, cuando el Señor destruyó el templo que el Señor había entregado a su pueblo como su santa morada, ¿cuándo ocurría esa desgracia? Cuando el pueblo de Dios había profanado ese templo. En el tiempo de Jeremías, cuando escribió Lamentaciones, hermanos, el tiempo de gracia para el pueblo de Israel, para seguir adorando en ese templo que Salomón había construido, se estaba acabando. Pero antes de destruir ese templo, el Señor dijo claramente, mensajes de advertencia, mensajes de amonestación, mensajes de llamado al arrepentimiento. En el capítulo 2 de Lamentaciones, el versículo 7 dice así: el Señor desechó su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios, han dado gritos en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir. Hizo pues que se lamentaran el antemuro y el muro y languideciesen juntos. ¿Cómo va a destruir el Señor a aquellos que aman el pecado? Es algo terrible. Y eso es lo que va a suceder. Cuando el tiempo de gracia termine, habrán solamente dos grupos. Aquellos, como dice Apocalipsis 21, ¿no? Aquellos, el 22, que serán limpios y seguirán siendo limpios. Aquellos que son santos y seguirán siendo santos. Pero por otro lado estará aquellos que son inmundos y seguirán siendo inmundos. Eso no va a pasar solo en el mundo, específicamente eso va a pasar en el pueblo de Dios. Entonces, el Señor hoy está midiendo cada acción tuya, cada palabra tuya, cada hábito que nosotros no hayamos vencido en el poder de Jesucristo, en la gracia de Dios. No vamos a ser formados a la imagen y semejanza de Dios, sino más seremos un altar profanado, un santuario destruido, así como fue en el tiempo de Jeremías. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que el tiempo de gracia está por terminar sin darnos cuenta de que nuestros caracteres, los defectos que tenemos, los malos hábitos que tenemos están prevaleciendo todavía, como que el poder de Dios no fuera suficiente para poder vencer cada flaqueza humana? Hay poder en la sangre de Cristo y hay poder en el santuario. Hermanos, la obra perfecta de Cristo en el santuario se está realizando hoy. Comenzó hace tiempo, está por terminar, casi está por terminar. ¿Cuánto tiempo tú y yo tenemos para poder arreglar cuentas con el Señor? Para poder rendirnos a los pies de Cristo, para poder entregar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, a fin de que el Señor pueda terminar la obra que comenzó en nosotros. Hermanos, Lamentaciones escribe Jeremías y dice, ¿no? Está el Señor decidido a destruir no solamente el santuario, sino que el muro, porque Él ha medido de que está profanado, no ha sido completamente consagrado a Él. Sus puertos fueron echados por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre los gentiles donde no hay ley. Ahora, ¿qué es lo que había cuando dice en el capítulo 11 de Apocalipsis? Cuando se abrió el lugar santísimo, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? El arca del testimonio. Hermanos, el mensaje adventista, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, directamente enfoca a los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿cómo uno
puede formar el carácter sin la ley, porque hay una ley exacta para cada objeto del santuario. Dios es perfecto y en esa perfección Él dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, y sed perfectos así como Él es perfecto. El Señor, cuando hace una obra, Él hace a la perfección. Ahora, en el libro de Efesios capítulo 4, y después vamos a poner los ejemplos que quiero compartir con ustedes. En el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hermanos, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Jesucristo? Hacer un varón perfecto, una mujer perfecta, a la imagen y semejanza de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Precioso. Hermanos, contemplemos a Cristo en toda su belleza. ¿Y qué es esa belleza? Esa paciencia, ese gozo, esa fe, esa esperanza, esa mansedumbre, esa templanza, son los frutos que Dios espera cosechar de su pueblo. En este tiempo de gracia, antes de que se cierre el tiempo de gracia, nosotros no debiéramos estar curioseando cuándo termina, sino que si Dios ha hecho esa obra perfecta en tu vida, Él lo que ha comenzado va a terminar en la medida que nosotros entreguemos nuestra voluntad, el corazón, la mente, los hábitos, los pensamientos y todo lo demás, porque dice: hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que tengamos la mente de Cristo, para que tengamos el Espíritu de Cristo, para que tengamos la fe de Jesús, para que sus mandamientos estén escritos en nuestro corazón, en nuestra mente, a fin de llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este tiempo? Que en ese tiempo de gracia hagamos lo que el Señor quiere que se haga en nuestra vida. Ahora voy a poner dos ejemplos para que la obra no fracase, para que si nosotros hemos sido llamados también seamos escogidos para participar de esa gracia divina. Hermanos, en el libro de Génesis capítulo 7 voy a poner cómo terminó para Noé ese tiempo de gracia. Ahora, hermanos, en el capítulo 6 de Génesis, el Señor le dijo de que Noé era perfecto delante de Dios, porque en el capítulo 7, si nosotros vamos allá, así dice, versículo 1, y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiero preguntar a mis hermanos, ¿Noé era perfecto? Era justo delante de Dios, pero para los hombres era un loco, un fanático, era un esquizofrénico, pero para el Señor era perfecto. Las cosas espirituales son locura para los hombres. Y nosotros hoy en este tiempo, como dijo el apóstol Pablo, estamos en la locura de la predicación para que seamos hallados dignos de ser partícipes de esta fe y de esta esperanza. Ahora, hermanos queridos, ¿cómo Noé llegó a ser perfecto? ¿Construyó
un arca a la medida que Dios le dijo, ni más ni menos, en todo aspecto. Y cuando terminó la construcción del arca, ¿qué debería hacer Noé? Debería ser no solamente el predicador, sino debiera entrar en esa arca como un testimonio que el tiempo de gracia había llegado a su fin y que él había perseverado hasta el fin predicando este mensaje sin desmayar, sin desviarse, sin dudar, completó la obra. Y el Señor, ¿qué le dijo? A ti te he encontrado justo, a ti te he encontrado perfecto, a ti te he encontrado santo, entra en el arca. Noé dudó, desobedeció o entró en el arca. Hermanos, fue realmente un gran acontecimiento, pero no era una señal tan grande para toda esa generación. Cuando Noé entró en el arca, el tiempo de gracia se estaba cerrando para la humanidad. Y hubo esas tres señales. Primero, Noé entró en el arca. Fue la primera señal que el tiempo de gracia para la humanidad se estaba terminando. ¿Cuál fue la segunda señal? La segunda señal fue que los animales limpios de 7 pares en 7 pares y los animales inmundos de par en par entraron en el arca. Eso fue la segunda señal de que el tiempo de gracia para esa humanidad se estaba cerrando. ¿Cuál fue la tercera señal? Las aves del cielo de la misma manera vinieron, de 7 pares los limpios y de par en par los, ¿quiénes? Los inmundos. Entraron en el arca. Fue la tercera señal. Pregunto, ¿la gente se dio cuenta que el tiempo de gracia se estaba cerrando o no? ¿Estaban conscientes o no? Hermanos, ¿quiénes después de predicar 120 años creyeron en el mensaje, queridos hermanos? ¿Quiénes? Hombres de ciencia, de conocimiento, hombres de tener bienes materiales, hombres importantes creyeron y entraron en el arca. No, señores. Cuando se cierre el tiempo de gracia, ¿toda la iglesia será salvo? ¿Toda la iglesia se convertirá? Hermano, la pregunta es, ¿qué será de ti? El Señor va a pesar en la balanza. Hermanos, hay una balanza perfecta. Pesado has sido en la balanza y has sido hallado falto, o has sido hallado perfecto, así como fue la vida de Noé. Ninguno de esa generación entraron, y Noé, con la fe y la predicación, condenó a esa generación perversa. Pero hermanos, una vez que el tiempo de gracia se cerró, un ángel del cielo bajó, cerró la puerta del arca y pasaron ¿cuántos días, hermanos? 7 días. ¿Qué hicieron? A ver, vamos a un poquito imaginarnos. ¿Qué hicieron los que estaban fuera del arca? Primero se asustaron porque los animales y las aves y todo lo demás y el loco ya estaba ahí adentro en el arca. Entonces ellos se asustaron por sí. Había alguna señal de que era una obra de Dios. Pero después de que pasó el segundo día, el tercero, el cuarto, hermanos, se desbordaron en las concupiscencias de la carne y toda la fiesta, todo lo que hicieron, hermanos, como diciendo, Noé, aquí estamos pasándola bien y tú metido en el arca. Eres un loco, no va a llover. Pero la Biblia dice en Mateo 24, el Señor Jesús, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo se perdieron? Comiendo, bebiendo, hermanos, dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que la puerta estaba cerrada. Y cuando las nubes comenzaron a venir y cuando el trueno comenzó a sonar, recién se dieron cuenta que estaban perdidos. ¿De qué les sirvió, hermanos, escuchar el mensaje, saber que había un pregonero de justicia
¿Les sirvió de algo, hermanos? Y que no pase eso que pasó en el tiempo de Noé con ninguno de nosotros, porque el tiempo de gracia está por cerrarse y el Señor, hermanos, quiere formar ese carácter de Cristo en nosotros para que nosotros podamos ser redimidos y no quedar perdidos como la generación de Noé. Habría mucho más que compartir. Hermanos, eso se va a volver a repetir. Pero ahora quiero ir un poco más específico. En el libro de Mateo capítulo 21, por favor, si ustedes me acompañan, aquí, hermanos, está sucediendo algo muy interesante. Vamos a analizar cómo terminó el tiempo de gracia para los que vivían en el tiempo de Jesús. Muy bien. Capítulo 21, versículo 1. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, vayan a una aldea, allí van a encontrar atada una asna con su pollino, y si el dueño les dice algo, ustedes díganle que el Señor lo requiere prestado, por favor, una vez que se haga la ceremonia se los va a devolver. Y cuando Jesús, desde el monte de los olivos, se sentó en esa asna, hermanos, comenzó a descender. Y aquí, en el versículo 5 dice, decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna y un pollino hijo de animal de yugo. Y sus discípulos hicieron así, prepararon todo, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y las multitudes que iban delante de los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Los discípulos eran los más entusiastas porque siempre habían pensado que Jesús se sentaría en el trono y nunca hasta aquí había dado ninguna muestra de que él consolidaría lo que ellos creían y predicaban en las sinagogas, que el Mesías cuando venga se va a sentar en el trono de David. Y nunca hasta aquí había dado muestras de que él quisiera sentarse en el trono de David. Pero ahora Jesús, montado en esa asna, estaba entrando. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Jerusalén? ¿Qué va a pasar con los líderes? ¿Qué va a pasar con los sacerdotes? ¿Lo van a recibir o no lo van a recibir? Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque él entrando en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Otros decían, este es Jesús el profeta de Nazaret. Y Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, es interesante imaginar lo que está pasando allí en el templo de Jerusalén. Pero yo quiero preguntar a mis hermanos que están aquí en este auditorio. Hermanos, el templo de Jerusalén, que debería ser la morada de Dios, donde están todos los muebles sagrados, todo el servicio sagrado, había sido profanado de tal manera que ahora era una cueva de ladrones. Pregunto, ¿somos templos del Espíritu Santo o nuestra vida es una cueva de ladrones? ¿Cómo estamos?
2 purificaciones el Señor hizo en el santuario. Uno fue en la primera Pascua y esta es la última Pascua. Hermanos, pero ¿cuál fue el aspecto más importante? Porque aquí habría muchas cosas que me gustaría compartir, pero por cuestión de tiempo no lo puedo hacer. Quiero llevarles al capítulo 23. Así dice, hermanos. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿En qué se había convertido el pueblo de Dios, hermanos queridos? Generación de víboras. No solo que el templo estaba profanado, el tiempo de gracia está por cerrarse para Jerusalén. Ellos defendiendo la iglesia, ellos profanando, hermanos, esa verdad, se convirtieron en templo de Satanás y en generación de víboras. Versículo 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a los cuales matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora Jesús, allí en el monte de los olivos, mira a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os será dejada desierta. ¿En qué terminó el segundo templo? ¿El templo de Zorobabel o el templo de Herodes? Así como en Lamentaciones, Jeremías lloró cómo el Señor va a dejar que destruya no solo los muros, no solo el templo, el altar. Los mandamientos fueron destruidos. Y aquí vuestra casa es dejada desierta. Si el Señor no está en este templo de Jerusalén, ¿qué más le queda al pueblo de Israel? Y yo quisiera preguntarte a ti que estás viendo esta presentación. Si el Señor no mora en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué sentido tiene ser el pueblo elegido de Dios? ¿Qué sentido tiene, hermanos, que el tiempo de gracia sepamos que está por terminar si es una mera información? ¿O realmente debemos entender que el tiempo de gracia está por cerrarse, así como se estaba cerrando para Jerusalén? Y ellos no entendieron. Vendría una destrucción que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora Jesús se pone a llorar y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? ¿Por qué está llorando Jesús? Estas lágrimas no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Delante de él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una grande oscuridad. También estaba a su vista la puerta de las ovejas, por el cual había sido llevado durante siglos los animales destinados a los sacrificios. Esta puerta pronto habría de abrirse para él, el gran Cordero de Dios, hacia cuyo sacrificio por los pecados del mundo había señalado todas aquellas ofrendas. Estaba cerca al Calvario, el lugar de su inminente agonía. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. ¿Qué mensaje más podía dar
¿A quién más tendría que enviar? ¿Cuántos profetas murieron y fueron maltratados y no quisieron recibir ninguno de esos mensajes de amonestación? Ahora, el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios vino y ni siquiera lo recibieron. Ahora pronto lo iban a crucificar. Pero no era eso lo que causaba este dolor, este llanto por la que lloraba. Vio a toda la nación perderse. Y no solo lloraba por esa generación, también vio cómo en el tiempo final entre nosotros habría la misma indiferencia. Profanando este cuerpo, este templo, con tantas cosas que Satanás, hermanos, ha destruido. Esa hermosa perspectiva, el gozo de toda la tierra que era Jerusalén, pronto iba a terminar. En aquel templo, los profetas habían proferido sus solemnes admoniciones. Allí se habían mecido los incensarios encendidos de los que el incienso, mezclado con las oraciones de los adoradores, habían ascendido a Dios. Jesús dijo: oh, si también tú conocieras, al menos en este día, lo que toca a tu paz. Ahora, hay algo más importante. Jesús sabía que los soldados romanos vendrían y lo destruirían a Jerusalén, pero no en ese día. Pero ese día, el tiempo de gracia, hermanos, estaba por terminar. Quiero leer una cita acá en Desea a todas las gentes, y voy a leer textualmente lo que dice así. Un alma es de tanto valor que en comparación con ella los mundos se reducen a la insignificancia. Pero ahí estaba por perderse una nación entera. Ahora, no solamente hoy es una nación entera. Toda una iglesia está por perderse hoy. Dice que somos más de 25 millones, pero no solamente nosotros. Está toda la humanidad por perderse. Y no lloraría Jesús, por lo menos para despertar a ese pueblo que es contumaz, ha amado el pecado, se ha deleitado en la maldad. Y aquí hay una cita que me estremece. Escuchen. Cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Ese día, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en una asna, era su último día. Ese día se consumaría cuando el sol entrase. El tiempo de gracia para Jerusalén habría terminado. ¿Sabían ellos que eso estaba por ocurrir? Hermanos, no solo que eran ignorantes, eran culpables de no saber el tiempo de su visitación. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cresta del Monte de los Olivos, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. El ángel de la misericordia estaba entonces plegando sus alas para descender por los escalones del trono de oro, a fin de dar lugar a la justicia y al juicio inminente. Hermanos, ¿en qué tiempo vivimos? ¿No es una hora solemne? El mundo nos está diciendo, las señales nos están diciendo, todo está indicando que el tiempo de gracia está por terminar. No podemos repetir la historia del pueblo de Dios allí en Jerusalén. Jesús queriendo entrar en el templo, pero los líderes dicen: estás causando alboroto, porque si los romanos se enteran
que tú te quieres coronar como rey, van a venir y van a destruir no solamente el templo, sino como nación vamos a desaparecer. Y el sumo sacerdote dice, ¿no saben ustedes qué es lo que nos conviene? Es mejor que un hombre muera que toda una nación perezca. La historia hoy se está volviendo a repetir. El tiempo de gracia está por terminar. Y los que predican este mensaje, esta verdad, están siendo acallados, están siendo marginados. El pueblo no quiere escuchar un mensaje de advertencia. El pueblo quiere escuchar un mensaje de paz, de prosperidad, de que esto no va a pasar nada. Las señales que estamos viendo nos están diciendo, hermanos, que este mundo está con dolores de parto y pronto Cristo vendrá, hermanos, con sus santos ángeles en busca de sus escogidos. Y aquellos que van a ser escogidos deben tener la medida del santuario. Deben ser esos templos perfectos, a la estatura de Cristo, con la mente de Cristo, con el Espíritu de Cristo. Sean tan semejantes a Él para que la imagen de Dios, hermanos, se trasunte en nosotros por obra y gracia de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero el gran corazón del amor de Cristo todavía intercedía por Jerusalén hasta que el sol se pusiese. Si quisieran solamente arrepentirse, no era demasiado tarde. Hermano, ¿cuándo vamos a entregarnos completamente a Cristo? ¿Cuándo hemos de rendir nuestras vidas a Él? ¿Vamos a esperar alguna señal? Ninguna señal, así como en los tiempos de Noé, va a llamar la atención ni va a traer conversión. A menos que, hermanos, pidamos que el Señor doblegue nuestro corazón y nuestra voluntad. Y casi para terminar, hermosa y impía ciudad, que había apedreado a los profetas, que había rechazado al Hijo de Dios, que se sujetaba ella misma por su impenitencia en grillos de servidumbre, su día de misericordia casi había terminado. Cuando dijeron, no queremos que tú entres a Jerusalén, rechazaron, pero así obstinadamente, el Señor Jesús se retiró, porque Jerusalén se convirtió en cueva de ladrones. Somos templo del Espíritu Santo. Sea el nombre de Dios bendito, porque seremos sellados, así como en el capítulo 7 de Apocalipsis, esos 144,000 tienen que ser sellados. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios habla otra vez a Jerusalén. Antes de que pase el día, recibe Cristo otro testimonio cuya voz se levanta en respuesta al llamamiento de un pasado profético. Si Jerusalén quiere oír el llamamiento, si quiere recibir al Salvador que está entrando por sus puertas, puede salvarse todavía. Los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con su gran concurso de gente. ¿Y quiénes eran esos que fueron sellados, hermanos? ¿Quiénes eran? Ex leprosos, ex paralíticos, ex ciegos, ex prostitutas, ex publicanos, ex pescadores y hasta un amigo que resucitó, Lázaro. Era el que llevaba la asna guiándole, y todos los que antes eran mudos alababan el nombre de Jesucristo. Aquellos ciegos se maravillaban. Aquellos sordos querían escuchar más esa alabanza de los niños y de los jóvenes que pareciera que se unían en el coro celestial. Era una melodía que iba hasta el eco por las colinas. Aquel día glorioso que era el último día de misericordia para que Jerusalén recibiese al Rey de Gloria.
Este tiempo de gracia nos están dando señales que pronto va a terminar. Pero ¿de qué le va a servir a usted? ¿Cómo va a terminar ese tiempo de gracia si usted no ha sido bendecido? No ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo. Cuando la procesión está por descender del monte de las olivas, los gobernantes le interceptan. Inquieran la causa del tumultuoso regocijo cuando preguntan, ¿quién es este? Ahora los discípulos, llenos de inspiración, contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. ¿Y quién era este Jesús que entra, hermanos, para poder pasar al templo de Jerusalén? ¿Qué va a decir Adán? Es la simiente de la mujer que tiene que herir la cabeza y lo va a herir, hermanos, en la cruz la cabeza de la serpiente. Pregúntenle a Abraham, ¿qué va a decir? Él es el Melquisedec, el rey de Salem. Pregúntenle a Jacob y él dirá, es el Silo de la tribu de Judá. Pregúntenle a Isaías, él va a decir, él es el Emmanuel, el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías, ¿qué nos va a decir? La rama de David, Jehová, justicia nuestra. Y Daniel, ¿qué va a decir? Él es el Mesías. Oseas, él es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Juan el Bautista va a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos queridos, ¿quién es Jesús para nosotros en este tiempo? Ese tiempo de salvación está por terminar. Las señales nos están diciendo que Jesús viene pronto, pero no es la segunda venida de Cristo el que va a determinar si tú serás salvo o no, sino si ese tiempo de gracia está por cerrarse, que usted haya sido terreno fértil para la cosecha del Evangelio haya prosperado en 100, en 200, en 300%. Hermanos, cuando se cierre este tiempo de gracia, no habrá otro tiempo de salvación. Las señales que nos están diciendo, tanto en los tiempos de Noé como en Jerusalén, nos están haciendo recuerdo que toda la evidencia que existe hoy es que el mundo está lleno de dolor y sufrimiento, y hoy el mundo clama que venga Jesús por segunda vez a esta tierra para acabar con todo el dolor y el sufrimiento, para que los pecadores y los malignos sean destruidos con el fuego, a fin de que este mundo sea purificado y Él pueda establecer un reino de paz, un tiempo en el cual la eternidad será para siempre, sin pecados, sin pecadores, sin demonios, y para que establezcase, hermanos, el reino eterno de Jesucristo. Él está pronto a venir. ¿Cuántos quieren decir de corazón, ven Señor Jesús? Así dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ven Señor Jesús, estamos aquí esperándote, y ese debe ser el mayor gozo, la mayor alegría que nosotros hoy podemos tener de haber escuchado este mensaje maravilloso, que Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.
Amén. Hermoso himno. Gracias al profesor Olivio Patti. Que el Señor le siga bendiciendo. Quiero terminar con este pensamiento. La iglesia de Dios en esta tierra necesita hoy más que nunca estar lista, porque la iglesia del cielo está pronto a venir en busca de nosotros. Va a haber un silencio en el cielo. Vendrá a buscarnos a nosotros. Pero, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Permitiremos que Jesús entre en este santuario para que Él complete la obra que falta terminar? Para que la familia del cielo y la familia de esta tierra pueda unirse en coro y poder cantar ese himno de salvación, porque Cristo viene pronto. Vamos a arrodillarnos con ese pensamiento y vamos a orar. Padre, amamos tu venida, Señor. Amamos que tú vengas a nuestro corazón, a nuestra mente, que vivas en nosotros. Te entregamos la voluntad, el corazón y la mente para que seamos templos para tu santa morada. Señor, conságranos, Padre. Nosotros solamente te podemos entregar esa voluntad para que tú puedas, Señor, hacer la obra de salvación completa en nosotros. Padre, hay todos los recursos en el santuario celestial. Señor, conforme a esa medida, haz de nosotros para que seamos hombres justos y perfectos y mujeres delante de ti. Gracias, Padre, por este mensaje que nos da fe, amor y esperanza. Señor, en nosotros no hay nada, pero si tú obras en nosotros como el alfarero toma el barro entre sus manos, podamos ser un objeto, un vaso de honra y gloria para contener toda tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas y enséñanos a amarte con ese amor ágape que solamente proviene de ti. Gracias, bendice a nuestros hermanos, bendice, Señor, a la red ha de venir, bendice a todos los que, Señor, escuchan este mensaje para que ellos también sean sellados con el sello de tu Santo Espíritu. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.